Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Machel, y di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchas gracias. Muy bien, ustedes tienen la palabra para hacer alguna pregunta o compartir alguna experiencia. Adelante. Sí, adelante, Sí, Catalina. buenos días, maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, ¿por qué el domingo de resurrección se da al final del signo de Aries y principio del signo de Tauro, maestro? Sí. ¿Qué me A puede ver, comentar usted? no es tanto el tema de la resurrección, sino el punto donde muere simbólicamente el Cristo. Voy a explicar. Hay un momento, a ver, la concepción del lobo solar se da en Aries para que en Capricornio nazca, renazca esa luz como esperanza para todos. Es el inicio desde el fondo oscuro hacia la luz. Por eso se celebra al final del solsticio 25 de diciembre a las 0 horas. Bien, esa es la concepción en Aries. El sol se exalta en Aries y la luna, la forma, la que ha guardado la información, es el opuesto a Capricornio, y el Saturno es el momento de materializarse, de concretarse, de encarnar. Entonces, tenemos ya ese planteamiento de la concepción y del nacimiento. Ahora, haciendo una cruz exactamente con los signos de Capricornio y de Cáncer, es simbolismo del plan de la vida, no es que yo lo inventé, pero nos los transmitió con mucha claridad el muy sublime maestro. Y entonces, el sol, cuando está opuesto a la luna en Libra, donde se exalta, donde Venus es el regente y se exalta Saturno, así como Saturno fue dignidad aquí, acá lo es. Y en Aries el Sol se exalta y Marte se materializa. Marte y Venus representan los sentidos, femeninos y masculinos, percepción y emisión, proyección. Entonces se da una cruz entre Capricornio y Cáncer, Aries y Libra. Y entonces se necesita que haya esa luna llena, y eso la iglesia en el concilio de Nicea lo aceptó, lo propuso y lo aceptó porque es conocimiento iniciático que se les transmitió, que necesitaba eso. Entonces, lo importante aquí es la primera luna llena de Aries para que se dé este simbolismo de la cruz crística, de concepción, nacimiento y muerte y resurrección. Como si ustedes vieron este año, la luna estuvo rojita, estuvo un semieclipse de luna. Se necesita que haya una oposición Sol-Luna para que se dé el eclipse. Se da la luna llena, Sol en Aries, Luna en Libra, para que muera el Cristo. En este caso, si no mal recuerdo, el día miércoles fue la luna llena de esta semana. No, sí, esta semana. Se necesita entonces, cuando la luna llena se da al principio de Aries, entonces la Semana Santa se da a principio de Aries. Tiene que ser antes del Jueves Santo la luna llena.
Si la luna llena va a venir en viernes, no, tiene que ser. Entonces el jueves santo sería hasta la siguiente semana. La muerte tiene que ser el jueves santo, que se le llama así. Entonces, se da una cruz cósmica, pero se necesita que ese simbolismo se dé de la Sol oposición Luna, Sol en Aries, Luna en Libra. Entonces puede morir el Cristo y por lo tanto resurgir. Se exalta Saturno, pero se exalta el Sol en Aries. Bien, entonces de ahí la fijación de las fechas por la Iglesia Católica y las demás iglesias, porque en el Concilio de Nicea todavía la mayoría de las iglesias cristianas o comunidades cristianas, a través de sus patriarcas, jerarcas, obispos, pues se juntaron, porque pues, andaban más o menos cerca, y decidieron que este simbolismo era importante. No sé quién lo propuso, pero sí sé que se aceptó. Y ha venido desde el año 360 y tantos, algo así, celebrándose de esta manera. Por un lado, las iglesias católicas tienen en las paredes los Via Crucis, la vía de la cruz. Pero recuerden, como les he mencionado, lo más importante, muy importante sí, pero lo más importante no es que Cristo murió, sino que fue resurrección, o sea, realizó la resurrección. Ha habido otras personas que han resurrecto, pero tiene que darse en menos de 72 horas de la muerte física o declaración de la muerte física. Apolonio de Tiana se fue visto después de que se le había declarado muerto, y algunos otros personajes de la historia, como el conde de Saint Germain y otros más. Pero el importante del Cristo es que con su misma vida la entrega por la humanidad y muestra el camino a lo que más le tenemos miedo, la enfermedad, el dolor y la muerte. Lo trascendió. Vino a los discípulos y les dijo, ándeles, a trabajar, lleven el evangelio a todo el planeta, todo el mundo. Y se despidió y se fue. No sabemos a dónde. Hay teorías de Cachemira y otras más, pero no sabemos realmente cuándo físicamente murió. Así quedó la historia. Pero con respecto a la muerte que se celebra o que se reconoce, bueno, tanto como celebrar, pues no, pero sí reconocerla, se da entonces el primer jueves después de la luna llena en Aries, donde está el sol oposición. Por ahí alguien de ustedes, no recuerdo quién, puso un TikTok o un video, pero está limitadito, pero está muy bueno. Ujú. Entonces, es una concepción muy interesante de que el cosmos, el macrocosmos, manda y nosotros respondemos. Si no respondemos, pues nos estamos yendo no a favor del plan de la vida. Ahora hay remarcar tres cosas. La enseñanza del hermano mayor, hay el Cristo histórico, Jesús histórico, hay el Cristo simbólico, que estamos trabajándolo en esta manera astrológicamente, porque son el libro de los cielos, donde están los designios y las orientaciones y señalamientos de lo superior, del macrocosmos, y el Cristo cósmico, que se recrea infinitamente en los tiempos, es permanente. No es el histórico, que vivió de tal año a tal año. El simbólico, que se recrea unas fechas al año.
cada siglo, dentro de ese siglo se celebra, sino que eternamente se está celebrando a nivel del orden universal. Bueno, son algunos apuntes, algunos puntos de más estudio que les puedo mencionar, pero creo que con esto, pues, sobre todo para las personas, disculpen, pues que no conocen el lenguaje astrológico, pues se les hace un poco extraño, pero cuando uno se familiariza con ello se hace sumamente claro. Entonces es un juego del Sol, de la Luna, de Saturno y de el Sol, la Luna, Saturno y sí, y se da ese vínculo en Cáncer y se da ese vínculo en la oposición Luna-Sol, en forma histórica. El otro es simbólico, Cáncer está pues donde está, en la parte baja del zodiaco, pero en otra expresión está cada año hay esa oposición y en eso se celebra la muerte y debería celebrarse con más ahínco la resurrección. Yo les he dicho de una manera más didáctica. Lamentablemente mucha gente se salió en la penúltima escena de la vida del gran maestro y no pudo ver y se quedó con la idea de la muerte, pero deberíamos quedarnos con la idea de la resurrección, que la vida es continua y que nuestra gran búsqueda hacia la luz es siempre continua. Y para eso aparecemos algunos maestros o algunos seres humanos, discípulos en un linaje, que tratamos de recordarle a la humanidad esto para que no se pierda en su orientación de su vida. Pero no imponemos nada, orientamos, recomendamos y sugerimos, nada más. ¿Alguien Gracias, más? maestro. Ya la forma cultural, folclórica de cada pueblo, de cada región, pues se afianza a sus costumbres y hay que respetarlas todas, pero comprender cuál es la idea que trasciende, que orienta el alma y no simplemente que la hace sufrir y la congoja. Se resalta mucho la muerte del Cristo, pero no la resurrección y la inmanente presencia en todos los tiempos, en todos los lugares, no nada más en este planeta, aparecería en otros planetas, en otros, si dadas las circunstancias, también el ejemplo vivo de trascender la muerte, de la relación de los planos o esferas ocultas y las visibles, y la guían al respecto. Bueno, ustedes tienen la palabra. Esta mañana, el dominguito, sí, que se celebra en la Iglesia Católica la resurrección. Y para que los discípulos hayan jugado su vida, es porque asimilaron que no había la muerte, sino la muerte del alma en la cual no debían dejar de confiar y de creer en lo que realmente y profundamente creían. Y eso es de lo más noble y heroico y iniciático que hay. El santo oficio, el sacrificio, el oficio de lo sagrado, la eternidad. ¿Algo más esta mañanita?
Sí, el último señalamiento del gran maestro fue id a todo el mundo y predicad el evangelio, pero ¿cómo van a predicar algo que no practican? Tienes que practicarlo como ejemplo de que realmente es un camino hacia la luz, que nos lleva hacia la el camino crístico, no solo cristianos, crístico. El cristiano tiene mucho de crístico, pero no, tiene también sus desviaciones y su incomprensión del fenómeno y la oportunidad que tenemos todos, llamado el camino del Cristo interno. Bien, adelante, ¿Puedo, caminantes. puedo? Buenas, ¿quién es? Soy Silvia, Silvia Ah, Heredia. Silvia. Es que hay unas cosas raras ahí que quién sabe qué será. Adelante. También. Bueno, maestro, yo lo que quisiera es escuchar su opinión con respecto a que fue en luna llena y se supone que los primeros discípulos del Cristo sabían astrología, sabían que la luna llena exalta las aguas, por lo tanto iba a haber mucho derramamiento de sangre y eso fue lo que pasó. Y se exaltan, sí. Es el lado negativo, pero el otro lado es que son los complementos unidos en un acto de encuentro. La Tierra está en el centro y la Luna está en un extremo y el Sol en otro. Entonces se da la concepción y a la misma vez la muerte del Cristo. Fíjense qué interesante. La forma, Venus-Marte, y a la misma vez lo que trasciende la forma, el espíritu solar, la luz, fuente radiante de luz. Gracias, maestro. Sí, no sé, señora Silvia, a dónde apunta su cámara, pero no a usted. ¿Quién sabe qué está, dónde está apuntando? A ver. Ok. Ahí está, ahora sí está usted en escena, pero sin micrófono porque lo tiene apagado. Ahora sí, gracias, maestro. Ándele, sí. Adelante, ¿alguien más? Es que era medio extraño, si eran como cabellos o plásticos, quién se qué. Bien, adelante si alguien desea tomar la palabra. Águeda Sánchez, un abrazo hasta España. Hacía tiempo que no la veíamos. Es un gusto tenerla por acá. Bien, ustedes tienen la palabra. Maestro, perdón, yo creía que usted me había sacado de la cámara, que no puede, porque aquí en en computadora no me marca el, la lucecita de que esté encendida la cámara. Ah, eso ya no lo sé yo. Yo sé que ahora sí la veo entre sombras, pero la veo. Y antes veía unas cosas raras. Bien, adelante. Sí, adelante. Ah, Ah, no. maestro, nuevamente yo, de aquí de Ah, sí, Uruapan. Oiga, adelante. maestro, yo no alcancé a escuchar el texto como que no me lo permitió la transmisión. ¿Lo podría repetir, por favor? Gracias. Sí, cómo no. Es muy explícito. Dice,
Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no se cosechan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Es un buen tema. Eso es lo que hoy, como referencia, y que confiando en la ley de la sincronía, nos toca reflexionar, por lo menos los aquí presentes, y ustedes, pues, hicieron su antenaje, pues, abrieron su propio texto para ustedes. Pero yo puedo, eso es lo que hoy nos salió que es más que claro. ¿Y por qué del corazón? Porque el corazón hace vivir, aliento de vida, impulso de vida, motor de vida. Y eso es lo que reflejamos. ¿Para qué, por qué y cómo vivimos? Por el ejemplo, la acción. Sí, adelante, ¿alguien más? Gracias, maestro. A usted. Saludos al hermano, por favor, Gracias, Rafael. maestro. Mm. Gracias. Aquí está. Nomás que lo tengo escondido. Ah, Sí, maestro, es que, eso en otro lugar se llama robar cámara. Sí. bueno, Nada más le sale la oreja. pues es que aquí Muy estamos muy reducido. apretados, maestro. Haga cuchi cuchi, no se haga si le gusta. Bueno, claro que sí. Ándele, rejúntese, arrepriétese. Bueno, Así sí. ¿Verdad? Sí, y que le ponga la cabecita y todo. Oiga, por favor. Sí, eso, pues, que se vea, cambia la vibra. Ahí claro que todo sí, rígido maestro. hacia atrás, pues no, castigado. No, o quién sabe qué haya hecho, eso sí no lo sé. Bueno, No, es un Bueno, niño bien ¿alguien portado. más? Ah, ya está educado. Ah, bueno. Pero la educación es para toda la vida y después de la vida sigue. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Sigamos en este maravilloso camino más conscientes y ajustándonos siempre para no perder el foco de luz, el faro que nos guía. Pax, Pax, maestro, muchas gracias por todo. Pax, maestro. paz. sí. Excelente día para todos.